¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Es más que claro que uno de los grandes factores que limitan el desarrollo de una sociedad es el asunto de la generación y distribución de energía barata y limpia. Es uno de los grandes problemas de la sociedad humana. Cómo generar mucha energía con el mínimo impacto económico y ambiental. Cualquier pequeño cambio en el precio del combustible, de la gasolina, por ejemplo, tiene un impacto económico que se siente en todas partes. Si sube un poco el precio de la gasolina, sube el precio de la goma de mascar, de los patines que usan los niños para jugar, de las hojas de papel que usted podría utilizar para escribir. Todo sube. Por otra parte, si aumenta un poco el potencial contaminante de alguna forma popular de energía, inmediatamente se siente el impacto ambiental en la calidad del aire, en el ritmo de destrucción ambiental, etcétera, etcétera. Cualquier pequeño cambio en la formulación de la industria de la energía tiene un impacto sistémico, es decir, toda la estructura básica de la sociedad lo resiente. No hay forma de escapar del impacto ambiental o económico o de cualquier otro tipo que tiene cualquier reformulación de la industria de la energía. Lo ideal eventualmente sería pues que se pudiera convertir en electricidad toda la energía que tenemos a nuestro alrededor y que normalmente se desperdicia, como la energía de la luz del sol, la energía del viento, etc. El problema de las energías verdes es que son muy ineficientes, casi todas. La energía eólica, por ejemplo, solamente puede convertir una pequeña fracción de la energía del aire en electricidad. Lo mismo pasa con la energía fotovoltaica. Las energías verdes son inconstantes. Usted no produce electricidad en un día nublado o durante la noche con una fotocelda y no puede producir electricidad en cantidad suficiente cuando el viento no es tan intenso o cuando no hay viento. Y además, la energía verde muchas veces tiene un impacto ambiental escondido grave. Por ejemplo, los sistemas eólicos tienen un efecto devastador en toda clase de bichos voladores, insectos, aves, murciélagos, y esto tiene un impacto ambiental grave. Yo sé que los murciélagos ahora no son muy populares, que digamos, incluso ya ves en las películas, Batman acaba como el malo de más de una película recientemente, con el asunto de los coronavirus. Nadie quiere oír hablar de los murciélagos, pero lo cierto es que sin ellos tendríamos de manera casi inmediata una lista enorme de epidemias graves transmitidas, mediadas por insectos. De no ser por los murciélagos, tendríamos epidemias de enfermedades transmitidas por mosquitos, de enfermedades virales transmitidas por mosquitos a gran escala, como podría ser la enfermedad del Nilo, del oeste del Nilo, el virus del oeste del Nilo. Búsquelo en internet. También está desde luego el dengue, que en algunos casos puede ser muy grave. Y pues fiebre amarilla, paludismo. El paludismo no es un virus, pero bueno, es una enfermedad mediada por mosquitos que mata a centenares de miles de personas todos los años. Sin murciélagos tendríamos una catástrofe ambiental brutal. Por una parte, por epidemias, muchas enfermedades peligrosas, graves para el ser humano son transmitidas por mosquitos, que son comidos por murciélagos. Además, los mosquitos que no se comerían los murciélagos generarían otro tipo de problemas ambientales, otros desequilibrios en la flora y la fauna generales. Entonces necesitamos de los murciélagos, y entre los principales asesinos de murciélagos en el mundo civilizado se encuentran los generadores eólicos. Matan millones y millones de murciélagos todos los años y de aves migratorias. Entonces las energías verdes en la actualidad tienen sus limitaciones. Claro está, las cosas van mejorando y no tardará en llegar el momento en el que tengamos fotoceldas en nuestros hogares que nos permitan satisfacer
las necesidades de energía de nuestros hogares, incluyendo nuestros automóviles. Bien, las fotoceldas de perovskita, pero eso no va a resolverle el problema a la sociedad a gran escala. El transporte de mercancías, la generación de electricidad durante la noche, el movimiento de pasajeros a gran escala, todo eso requiere de otras formas de energía, de formas más tradicionales. Resulta irreal, y para casos como el de México, indeseable el reemplazar a los combustibles fósiles por sistemas verdes. No hay forma de construir un jet comercial en la actualidad que pueda llevar a 400 pasajeros a través del Atlántico a 800 kilómetros por hora con energía solar. No se puede. Y no se va a poder en mucho tiempo. La cantidad de energía que podría capturar un avión en sus alas con ayuda de fotoceldas, aunque fueran 100% eficientes, no sería ni de broma suficiente para conseguir que el avión se mantenga en el aire. Se necesita una fuente de energía que genere mucha más energía que la que podría generar el avión capturando toda la luz solar que cae encima de él. Entonces, de principio no se puede, por números, hacer volar un jet comercial capturando energía solar. Eventualmente quizás se podrían construir baterías de ultra alta densidad, etcétera, y cargar un avión con electricidad antes de salir, y que con pura electricidad un avión de turbina pueda cruzar el Atlántico, pero eso se ve muy, pero muy lejano todavía. El mover un gran barco carguero por el mar o un barco de pasajeros por el mar con energía solar es absolutamente impráctico. En la actualidad no se puede. Además, imagínese qué pasaría si le toca mal clima durante 3 o 4 días y no recibe energía solar. El barco quedaría al garete. Se necesita una fuente de energía que funcione las 24 horas del día, los 365 días del año, en todas las latitudes y longitudes del planeta. Y lo mismo va para mantener alimentada la industria. Hay muchas industrias que sí tienen sus fotoceldas en el techo y que les ayudan a disminuir costos de iluminación, por ejemplo, y de operación de algunas máquinas. Pero es absolutamente impráctico imaginar, con la tecnología que vamos a tener de aquí a 10 o 20 años, que la industria del mundo va a poder cambiar de combustibles fósiles a fuentes de energía verde tradicionales, fotoceldas, energía eólica, etcétera, etcétera. Van a ser grandes auxiliares que nos van a ayudar a reducir mucho el impacto general de la producción de energía de toda la sociedad humana. Y ciertamente las energías verdes, en particular las fotoceldas, por ejemplo, van a hacer mucho para mejorar la economía familiar. Si el día en que lleguen las fotoceldas de perovskita, allí sí, se lo vamos a avisar a toda prisa. Ponga una fotocelda de perovskita en el techo de su casa, van a ser muy baratas. Si vive usted en un edificio de departamentos, pues convenza ahí a la gente que vive para que pongan toldos de fotoceldas encima de las ventanas. Allí sí va a valer la pena. Su cuenta de electricidad se va a ir prácticamente a cero, su cuenta de gasolina también, porque para esas alturas esperamos ya estarán los automóviles eléctricos de bajo costo. Y entonces usted va a poder ahorrarle a su familia el gasto de la electricidad y el gasto de la gasolina. La economía de su familia va a mejorar de golpe y porrazo. Imagínese que todo el dinero que está gastando en la actualidad en la cuenta de la luz y en la cuenta de la gasolina, lo puede usted ahorrar para usted y para su familia. Eso desde luego va a mejorar la economía individual. Pero esas fotoceldas van a tener un impacto mínimo en el funcionamiento de la gran sociedad. Lo hemos comentado en otras ocasiones. A un país como México le conviene seguir desarrollando su industria petrolera. En términos de producción de dióxido de carbono, México creo que anda por allá del 1.2 o 1.3% del dióxido de carbono total. Así que aunque fuera cierto todo el rollo que se echan del calentamiento global antropogénico, ese es un rollo que vale nada más para los grandes productores de CO2, como los Estados Unidos y China, que ellos se hagan bolas. Si nosotros dejáramos de producir de golpe dióxido de carbono porque renunciamos estúpidamente a nuestra industria petrolera, nadie se daría cuenta, ¿sí? Excepto nosotros, porque dejaríamos de percibir el dinero que necesitamos para hacer funcionar mejor el país.
En suma, lo que le quiero decir es que para resolver el problema de la producción de grandes cantidades de energía en forma segura, con mínimo impacto ambiental, no podemos recurrir únicamente a las energías verdes tradicionales, energía del viento, fotoceldas, etcétera, etcétera. Eso va a ser un buen complemento y va a funcionar muy bien a nivel familiar, pero a nivel de la sociedad completa, de la gran industria, del funcionamiento de una ciudad, etcétera, etcétera, necesitamos apelar a fuentes de energía tradicionales. Por ejemplo, la producción de electricidad con aceite pesado o el tema del día de hoy, con reactores nucleares. ¡Ay, no, qué horror! Los reactores nucleares son muy sucios y muy peligrosos. Depende de qué reactores y de quién los opere. ¿Sabe qué? Conviene siempre tener a la mano los números que describen aquello de lo que estamos hablando. Me parece, fue alguno de los grandes matemáticos, no sé si fue Euler, a lo mejor usted me puede corregir, alguno de los grandes matemáticos de la historia, de los más importantes, me parece que fue Leonhard Euler, le decía a sus alumnos: oigan, cuando no tengan otra cosa que hacer, pónganse a contar. No sé si fue él o fue Gauss. Pónganse a contar. Cuéntenlo todo, pónganle números a todo. Si usted le pone números, por ejemplo, al peso que tiene la producción de dióxido de carbono, la industria mexicana, se da cuenta que el reconvertirla a electricidad es un ejercicio inútil que nos va a costar miles de millones de dólares y que esencialmente se van a ir a la basura porque no va a ocurrir un mejoramiento de la relación ambiental entre las industrias mexicanas y el ecosistema en México. El verdadero arreglo vendría por el lado de evitar que la población siga creciendo en forma explosiva, como pasa en otros países. En el caso de la energía nuclear, empiece usted a considerar los siguientes números. Francia, durante una buena parte de la segunda mitad del siglo XX y una buena parte de lo que va del siglo XXI, ha generado una cantidad muy importante de su electricidad con reactores nucleares. Llegó a ser más del 96% de toda la energía eléctrica de Francia, la generada a través de energía nuclear, sin un solo accidente grave. Es más, se fueron incidentes menores y tontos, afortunadamente, los que tuvieron en Francia. El impacto ambiental, la reducción del impacto ambiental de la producción de electricidad por esa vía en Francia es enorme. De haber generado electricidad por vías tradicionales, Francia sería uno de los principales contaminadores del planeta, nada más por generar electricidad. La cantidad de reactores nucleares en el mundo es enorme y la probabilidad de impacto ambiental es mucho más baja que el impacto ambiental seguro y negativo que tienen los sistemas hidroeléctricos. Cada vez que pone usted una presa, sabe que va a generar un impacto ambiental gravísimo en miles de hectáreas. Es un impacto ambiental duradero y que por mucho esfuerzo que usted haga no va a poder usted subsanar en décadas. Ya sabe que va a producir un daño brutal. Solo que como lo que ve usted es un laguito con arbolitos en la orilla, siente usted que no hubo impacto ambiental, al revés, que hubo un mejoramiento ambiental por construir la presa. Eso no es cierto. Si usted hace los números, mide el volumen del impacto ambiental de una tecnología como los sistemas hidroeléctricos y la realidad de la industria nuclear, se dará cuenta que la mejor forma en términos económicos y ambientales, aunque esto suene paradójico, y sí que es que demonios, la mejor forma de producir electricidad en cantidades vastas y de manera segura las 24 horas del día, los 365 días del año, en cualquier latitud o longitud del planeta, es la energía nuclear. Ahora, ¿cuáles son los dos factores más negativos reales de esa industria? Uno, la posibilidad de accidentes, y dos,
la porquería que sale del núcleo de los reactores una vez que ya no pueden generar suficiente electricidad, cuando hay que cambiarles el combustible. Hay una serie de técnicas de las que hemos hablado en el pasado que se vienen gestando ya desde hace algunos años para evitar los dos problemas de un solo golpe. Hay una serie de técnicas que matan dos pájaros de un tiro. Claro que esta expresión no nos gusta mucho a los biólogos porque en general nos caen muy bien los pajaritos, pero el caso es que lo que se llaman los reactores de cuarta generación, búsquelos en la Wikipedia, ahí encontraron un pequeño compendio de estos reactores, muchas veces resuelven los dos problemas de un solo golpe. Por ejemplo, en lugar de uranio usted puede utilizar torio. Los reactores nucleares funcionan así. Tiene usted algún átomo que tiene muchísimos protones, por ejemplo el átomo de uranio. En el núcleo de un átomo tiene usted partículas con carga eléctrica positiva, los protones, y partículas sin carga eléctrica, que son los neutrones. Los protones se repelen unos a otros y la repulsión eléctrica aumenta mucho al disminuir la distancia entre partículas con carga eléctrica. Los protones están prácticamente pegados en el núcleo de un átomo, que es chiquititito. Un átomo mide una 10.000.000ª de milímetro y el núcleo es como 10.000 veces más pequeño. Si un átomo es del tamaño de la Ciudad de México, el núcleo está hecho de pelotas de básquetbol y están en el zócalo. Y si no tiene usted una idea de lo que le estoy hablando porque no vive en la Ciudad de México, qué suerte tiene, es una locura. Pero bueno, busque usted en Google Maps y se dará cuenta del tamaño de la Ciudad de México y de lo que significa que el núcleo esté hecho con pelotas de básquetbol. El caso es que la distancia entre protones es tan chiquitita que la repulsión entre ellas es enorme. En el átomo de uranio tiene usted más de 90 partículas con carga eléctrica positiva metidas en un volumen muy chiquitito. La repulsión eléctrica entre ellas es brutal. Eso hace que el núcleo sea inestable. Hay una variante del átomo de uranio, el uranio 235, que tiene 92 partículas con carga eléctrica positiva y que tiene un total de 235 partículas, considerando el número de neutrones y protones. Cuando le digo que el uranio es 235, significa que ese átomo, para ser de uranio, debe tener 92 partículas con carga eléctrica positiva y el resto son partículas sin carga eléctrica. Bueno, el uranio 235 es muy inestable. Si usted le hace cosquillitas de la manera apropiada, revienta. Al reventar se libera mucha energía en forma de luz de alta energía y de pedacitos de átomo que salen volando a gran velocidad. Tarde o temprano esa energía se convierte en buena parte en calor. Sí, cuando revienta un átomo se genera calor. Y lo que queda es un átomo un poco más pequeño que sigue siendo inestable y que con un poquito de cosquillas se rompe y genera más calor. Si el átomo de uranio no libera toda la energía que podría de un solo golpe, sino que cuando revienta el átomo de uranio se forma una variante más chiquita de uranio que también revienta y luego va generando otros elementos químicos poco a poco. Con cada explosión estos átomos van liberando calor y se van haciendo más chiquitos hasta que hay un momento en el que se forman núcleos estables, por ejemplo el núcleo de plomo. Los átomos de plomo ya no revientan y por lo tanto ya no generan calor. Entonces en un reactor tiene usted un montón de átomos con sus núcleos, ahora sí, y de vez en cuando alguno de esos átomos revienta y libera, entre otras cosas, neutrones. Cuando revienta un átomo de uranio 235, libera entre 2 y 3 neutrones que se mueven a una velocidad no muy alta. Si usted diseña apropiadamente un reactor, usted apila muchos átomos de uranio de manera que cuando un átomo revienta y suelta 2 o 3 neutrones, esos 2 o 3 neutrones casi con seguridad le van a pegar a otros átomos de uranio 235. Cuando un átomo de uranio 235 recibe un neutrón que no se mueve demasiado rápido, el núcleo se empieza a sacudir como si fuera de gelatina y se rompe y libera energía. La explosión de un átomo de uranio puede estimular la explosión de otros átomos de uranio cercanos. Si usted mete unas barras de cadmio, por ejemplo, que absorben neutrones,
usted puede controlar la cantidad promedio de neutrones que están volando por el interior del núcleo. Usted ya sabe que esos neutrones con gran probabilidad le van a pegar a otros átomos y los van a hacer estallar. Si usted controla el flujo de neutrones, cuántos neutrones están volando por el interior del reactor, está usted controlando cuántos átomos revientan y por lo tanto cuánta energía emite el reactor. Es la manera de controlar un reactor nuclear. El problema con los reactores nucleares es que cuando los apaga usted, el núcleo del reactor sigue siendo muy radioactivo. Hay muchos átomos inestables que están estallando. Cuando un átomo de uranio 235 revienta, que es el combustible original de un reactor nuclear, se hace, le digo, un átomo un poquito más chico, pero que sigue siendo inestable y que explota solito. Entonces, aunque usted baje las barras de cadmio que absorben prácticamente todos los neutrones y que interrumpen la destrucción de átomos de uranio 235, quedan otros átomos que son los resultados de la destrucción parcial de los átomos de uranio 235 que siguen generando radioactividad y calor y pueden hacerlo por años. Entonces usted apaga el reactor y a veces lo que consigue es que la temperatura interna del reactor suba en lugar de bajar. Cuando apaga un reactor a veces se calienta y necesita mantener un flujo continuo de agua a veces por meses o años hasta que el núcleo comience a enfriarse en serio y después de algunas décadas ya puede usted sacar el núcleo del reactor y limpiarlo o hacer lo que sea con él. Eso cuando ocurre un accidente. Ese es un problema grave. Además, como cuando apaga usted un reactor en caso de emergencia, el núcleo se calienta. Si el sistema de enfriamiento falla por el motivo que sea, como pasó en el caso de Fukushima, entonces se puede derretir el núcleo del reactor. Y si eso pasa, el material derretido, el combustible nuclear derretido súper radioactivo, se puede escapar de la coraza interna del reactor y contaminar un área muy grande. Esto es muy real. Esto ha sucedido en un par de ocasiones. Está desde luego el caso de Chernóbil, aunque ahí las causas del accidente fueron diferentes. Y también han sucedido accidentes nucleares menores, sobre todo con reactores nucleares militares. El día que usted nos diga, platicamos un poquito de esos accidentes nucleares. En reactores de submarinos en Inglaterra, Estados Unidos, Rusia y otros países. Por otro lado, cuando usted tiene un reactor nuclear que ya no produce mucha electricidad, encuentra que en el núcleo del reactor todavía hay muchos átomos radioactivos que a veces pueden permanecer radioactivos por décadas o siglos. Aunque el reactor ya no esté generando mucho calor y por lo tanto mucha electricidad, el calor de los reactores nucleares se convierte en electricidad. Ese calor lo utiliza usted para evaporar agua que sirve para mover la turbina de un generador. Así es como funcionan en términos toscos todos los reactores nucleares. Bueno, cuando un reactor ya no produce mucho calor, pues ya no se genera mucho vapor que puede mover a muchas turbinas que generan mucha electricidad. Necesita usted cambiar el combustible. Pero lo que queda dentro del reactor sigue siendo muy radioactivo, a veces por siglos. Esto se resuelve de golpe y porrazo con varias técnicas, las técnicas de los reactores de cuarta generación. Una de estas técnicas incluye el meter el combustible nuclear en unas esferitas, más o menos pueden ser el tamaño de una pelota de tenis, recubiertas con materiales como el carburo de silicio, que es el polvo de esmeril que se utiliza para tallar vidrio. El carburo de silicio mezclado con otros materiales puede soportar temperaturas muy altas. Entonces estas esferitas de aspecto metálico pueden soportar una temperatura de 1300, 1500 grados centígrados, una cosa así, 1600 grados centígrados sin derretirse. Y si llega a ocurrir un accidente con un reactor nuclear que tenga el combustible metido en estas esferitas, pasan varias cosas. Una de ellas es que las esferitas, como casi cualquier otro material, al calentarse, se expanden. Al expandirse, disminuye la densidad promedio de átomos de uranio en el centro del reactor. La cantidad de átomos de uranio por centímetro cúbico disminuye porque las esferitas en donde está metido ese material nuclear se expanden.
Eso hace que se dispersen más los neutrones y que algunos de ellos ya no le puedan pegar otros átomos de uranio. Cuando se sobrecalienta un reactor de este tipo, se apaga solito. Exactamente el mismo día en el que ocurrió el accidente de Chernóbil, se probó un reactor nuclear así en los Estados Unidos. Una de las peores cosas que le puede pasar a un reactor nuclear es que se quede sin líquido para enfriarlo. Los reactores nucleares clásicos se derriten y toda la porquería radioactiva se sale del interior y contamina un área muy grande. Bueno, pues a un reactor nuclear experimental de esferitas le cortaron el agua de enfriamiento, se comenzó a calentar y ¡pum!, de pronto se apagó. Por este fenómeno que le comento. Entonces, los reactores de esferitas funcionan bastante bien. Es casi imposible que sufran un accidente. Y hay otro detalle más. Estos reactores generan muchísimo calor y por lo tanto son más eficientes. Mientras mayor sea la temperatura en el centro del reactor, mientras esté controlada desde luego, mayor será la eficiencia del reactor. Mayor cantidad de watts podrá producir por cada kilo de uranio que le ponga usted. Estos reactores pueden operar a temperaturas altísimas sin derretirse. El núcleo del reactor puede tener una temperatura de más de 1000 grados centígrados. Y eso le permite a usted generar sistemas que producen muchísima electricidad por muchísimo tiempo con poco uranio. Y si usted escoge la formulación correcta para lo que pone adentro de la esferita, por ejemplo torio en lugar de uranio y algunas cosillas más, usted puede conseguir que al final de su vida útil ese combustible nuclear esté hecho, ese residuo nuclear, esté hecho de variedades de átomos radioactivos que tienen una vida media, corta o mediana. En lugar de que el residuo de estos reactores nucleares sea radioactivo por siglos, resulta que este material solamente es radioactivo por 1 o 2 décadas. Entonces el problema de guardar la basura nuclear prácticamente desaparece. Esto pues no es noticia, esto se viene manejando desde hace tiempo. Lo que sí es noticia es que un grupo de investigación que trabajó precisamente con un reactor de estos de esferitas se puso a trabajar. Es un grupo de investigación de la Universidad Texas A&M. Incluye a los doctores Jan Ragusa y Mauricio Eduardo Tano. Se pusieron a modelar el funcionamiento de un reactor nuclear y lograron desarrollar un modelo matemático muy preciso que permite describir cómo funcionan los reactores de bolitas. No nos vamos a meter con demasiados detalles. La cosa es que este modelo matemático pudieron verificarlo y funciona bien. Eso significa que por primera vez se tiene la forma de construir un reactor nuclear virtual que opera usted en una computadora y puede probar en este modelo virtual cómo se comportaría el reactor en distintas circunstancias. Puede usted repetirle lo que le pasó a los reactores de Fukushima en un modelo virtual. No tiene que construir el reactor de verdad y luego hacer que tenga un accidente, y puede ver cómo reaccionaría el reactor en esas circunstancias. Puede usted modelar también cómo se va degradando el combustible nuclear con precisión y por lo tanto qué tratamiento habría que darle a las pelotitas de combustible cuando las saque usted dentro de 15 o 20 años del reactor, cuando ya no produzcan suficiente calor. De arranque, este modelo permite entonces empezar a diseñar reactores nucleares seguros, eficientes, de larga duración y que contaminan prácticamente nada. Esto a su vez podría revolucionar la industria de producción de energía en general de manera espectacular. Porque los reactores nucleares, cuando funcionan bien, no solamente producen muchísima electricidad en forma confiable, en grandes cantidades y por mucho tiempo. El tamaño de la instalación de un reactor nuclear es pequeño. Es decir, no necesita usted ocupar un área vastísima como pasa con las fotoceldas para producir mucha electricidad. Puede usted colocar un reactor nuclear en casi cualquier lugar del mundo donde se le antoje. Con este nuevo diseño ya no preocuparía tanto que un reactor esté en una zona sísmica como pasa en Japón. Estos reactores nucleares no necesitan un combustible tan refinado como el que utilizan los reactores actuales. Y además,
los residuos de esos reactores nucleares pueden diseñarse, esos combustibles nucleares, para que no puedan ser utilizados como armas nucleares. Así que el desarrollo de la industria nuclear se haría más segura, incluso desde la perspectiva del posible terrorismo nuclear. Podríamos producir grandes cantidades de electricidad confiable, segura y limpia en cualquier lugar del mundo, y con instalaciones que tienen un costo bajo en relación a la infraestructura total eléctrica de un país. Quiere hacer que un país de pronto empiece a generar toda su electricidad o mucha de su electricidad con reactores nucleares de este tipo, implicaría una inversión menor, porque no son instalaciones que requieran de tantas cuestiones de seguridad caras como los reactores clásicos. Entonces, de golpe y porrazo, la energía nuclear pasa de ser una forma peligrosa, ambientalmente agresiva e incluso socialmente peligrosa por su posibilidad para el desarrollo de armas nucleares, en una de las formas más verdes y socialmente seguras que tenemos para mantener funcionando nuestras sociedades en este siglo. La ciencia se hace pensando de manera objetiva y colectiva. Y muchas veces, cuando se piensa desde esta perspectiva, se llega a soluciones prácticas que suenan paradójicas. La idea de construir reactores nucleares para proteger el ecosistema suena verdaderamente absurda, ¿no? Cuando menos desde la perspectiva que tenemos con base en la información que hemos encontrado a lo largo de años en muchos medios de comunicación masiva. Pero en la realidad, en las manos apropiadas y con la tecnología correcta, la energía nuclear podría convertirse por primera vez en una amiga confiable de la sociedad humana, como se llegó a creer en los primeros años de la industria en la década de los 50. Ahí tiene usted, con un poquito de neuronas y algunas fórmulas y con la ayuda de un modelo matemático que puede ser operado en una computadora personal, los diseñadores de los nuevos reactores nucleares, de los reactores nucleares del futuro, están empezando a trabajar en los detalles de lo que podrían ser las nuevas plantas generadoras confiables de electricidad que en el futuro le van a dar a la enorme sociedad humana toda la energía que necesita para poder mantenerse y progresar. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem Sitio Oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.